Mis queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario del canal o la vía, el país en el que nos estés escuchando, sintonizando. Mi nombre es Osvaldo Huerta y esto es Culturalmente Responsable TV a través de Expert TV, el canal de los expertos. Muchísimas gracias y vamos a tener un programa maravilloso porque hablar no solamente del arte o hablar no solamente de cultura, tiene que ver con formas, manifestaciones, tiene que ver con un montón de cosas. Y en México, como en diferentes países, uno de los principales medios o formas para poder lograr la manifestación artística es a través de diferentes estímulos, es a través de diferentes apoyos o aportaciones que en algunos momentos los da el gobierno, en algunos momentos los da la iniciativa privada, en algunos momentos los dan los mismos productores, hay inversión de parte de los propios creadores, y es la manera en la que un artista puede compartir su arte, su sentir, su ver o su crítica social hacia la gente que le rodea, hacia el mundo en el que vive, hacia la situación en la que está. Y yo creo que no hay una persona más ad hoc para poder explicarnos este tema que mi querida Paulina Soto. Muchísimas gracias, Pau. Hola Esval, ¿cómo estás? Buenos días, tardes o noches. Y a todos también un saludo desde casa, a los que se encuentren, que tengan la oportunidad de estar en casa. Y nada, pues aquí estamos pendientes, trabajando desde nuestro hogar, iniciando proyectos que podamos asesorar y seguir apoyando a la producción artística desde casa. Así Sí, es, acaba de pasar un helicóptero, se escuchó muchísimo. Nosotros no lo oímos, no te preocupes. Les voy a platicar un poquito porque Paulina Soto, además de ser una extraordinaria y hermosísima actriz, y es Gracias. buenísima, aparte es licenciada en Derecho y con una especialidad muy interesante en estímulos fiscales. Y yo les puedo decir que no hay otra persona más docta en la parte de cultura que Paulina Soto para toda esta expertise. Ahorita nos va a platicar ella qué desempeñaba ella en la administración pasada y por qué toda esta expertise. Que bueno, pues digo, creo que ahorita en la Secretaría de Cultura hay 5 personas hábiles capaces nada más en toda la Secretaría. Habrá que buscarlas, pero desafortunadamente, bueno, pues digo, se va desmembrando y en los cambios de administraciones, esto lo que hace es que la gente capacitada, la gente docta, la gente que tiene expertise en diferentes temas, tengan que abandonar los cargos, los puestos, dificultando de esta manera el acceso a más iniciativas creativas. Pero eso también da una oportunidad, como la que estamos viviendo ahorita, de generar un cambio y de generar un cambio positivo. Y entonces ella abre, en compañía de una socia hermosa también, que le mando un saludo a Gina, y abre en su Tinta Producciones, que es toda una empresa dedicada a este tipo de capacitaciones y asesorías para los artistas que quieren acceder a estos estímulos fiscales. Paulina, platícanos un poquito más de todo esto. Bueno, pues para los que no tengan conocimiento sobre el tema, nosotros vamos a platicar el día de hoy y les vamos a comentar qué es lo que en su tinta en producciones estamos realizando, pero en general vamos a hablar sobre los estímulos fiscales para las artes. En su tinta Producciones es una empresa cultural constituida y formada específicamente para la producción artística nacional, especializada en artes escénicas. Dentro de los servicios que prestamos, nos especializamos en dar consultorías para acceder y ser beneficiados con el estímulo fiscal para las artes. El estímulo fiscal para las artes, algunos lo conocen mejor como Eficine. Cada vez que van a ver una película mexicana, yo creo que el 90% de las películas que se producen en el país se producen gracias al estímulo fiscal para el cine, Eficine. Esto es un modelo similar, es un estímulo fiscal, pero para otro tipo de artes. Y en la actualidad, las artes con las que se pueden beneficiar este estímulo fiscal son teatro, danza, artes visuales, música, ópera y actualmente libro. ¿En qué consiste este estímulo fiscal? Tú como artista tienes la oportunidad de recibir hasta 10 millones de pesos para producir tu proyecto artístico en estas 5 artes.
Libro únicamente puede recibir hasta 500,000 pesos, pero en las otras disciplinas puedes recibir hasta 10 millones de pesos. ¿Esto qué hace? Esto convierte a Lefiartes como uno de los programas de producción artística más importantes del país. Anualmente se tiene la oportunidad de destinar hasta 200 millones de pesos en la producción artística. Así que esto funciona desde el 2011 en teatro. En el 2017 se amplía este estímulo fiscal para beneficiar a las otras artes y a partir de este año se amplía para también recibir el beneficio literatura en la edición y publicación de libros. Así que lo que nosotros estamos haciendo es otorgar estas asesorías y estas consultorías a los artistas y a las empresas que estén buscando ser beneficiadas con este estímulo, para que puedan beneficiarse, para que puedan acceder al estímulo de una forma mucho más sencilla, más simple, invirtiendo menos tiempo y trabajo, tratando de descodificar la ley, descodificar la normatividad y poder aumentar su probabilidad de ser beneficiados. Oye, perdón, Pau, perdón, qué complicado puede llegar a ser, ¿no? El entendimiento de todo de todas estas cuestiones. Me queda claro, ahorita vamos a platicar sobre los procesos, pero para un artista normalmente, una de las cosas que es brutalmente una pared o un enfrentamiento personal es el decir, voy a tener que armar la carpeta, voy a tener que armar presupuesto, voy a tener que justificarlo, voy a tener que... Cuando lo que quiero es pararme a actuar, cuando lo que quiero es pararme a producir, cuando lo que quiero es bailar, cuando lo que quiero es... ¿No? Y entonces todo este cúmulo de cosas que ahorita platicaremos, se vuelve entonces, en algunos momentos o para algunos artistas, el hecho de decir, oye, no sé cuánto tiempo me lleve, tal vez me lleva hasta más tiempo crear una carpeta o sacar un presupuesto que lo que me costó idear una creación, una puesta en escena, escribir un guión, no sé. Suele pasar. Así es, Esval. Tiempo es dinero. Y lo que nosotros ¿Qué hacemos... quieres? Así, tiempo es dinero. Y lo que nosotros hacemos es ahorrarte dinero. Porque claro, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ahorrarte todo el tiempo que tú requerirías para entrar a la convocatoria, leer el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde está estipulado los estímulos fiscales para las artes, leer la normatividad, las reglas de aplicación, los lineamientos, los requisitos. Tiempo es dinero. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es aprender esa información, crear modelos y estrategias de aprendizaje sencillos, amigables y accesibles para los artistas y transmitirles esa información directamente, ya traducida, ya interpretada, ya desmenuzada, ya condensada. ¿Qué tan complicado es? Al principio, si tú no tienes nadie que te guíe de la mano y no tienes conocimientos de producción o no tienes conocimientos jurídicos, claro, sí puede llegar a ser abrumador, sí puede llegar a ser complicado y sí podemos generar resistencias de decir, oh, esto está muy complicado, mejor ni le entro, ¿no? O sea, sí sucede. A mí, yo, como decías, tuve oportunidad de estudiar Derecho en la UNAM, me especialicé, hice mi tesis en el Seminario de Derecho Fiscal sobre los estímulos fiscales para las artes y a la vez yo estaba haciendo una carrera de actriz y me he especializado en actuar y en producir. Yo ya tengo 10, 12 años siendo actriz y productora y estas dos conocimientos, tanto la carrera como de Derecho como mi carrera como actriz y productora, me permiten o me permitieron en su momento poder tener una cercanía con el estímulo fiscal de una manera distinta. Yo, aún a pesar de que había estudiado Derecho, fue complejo para mí entender cómo funcionaba la convocatoria. Fue complejo para mí entender cómo funcionan los estímulos fiscales, no solamente para las artes. Hay estímulos fiscales para las ciencias, para el deporte, para los hidrocarburos, para la agricultura, para la manufactura. Los estímulos fiscales los crea el Estado para incentivar una actividad económica específica. Y en el 2011 se crea este estímulo fiscal para incentivar la producción artística. Así que, aún teniendo estos conocimientos, fue complejo para mí poderlo comprender y entender con todas sus aristas y en todo su universo.
En este entendido, que además de que tanto tú como yo tenemos una formación de leyes, si un actor que estudia la licenciatura o la carrera o talleres en actuación, que se ha formado en el escenario, desea, o un director o un productor desean tener acceso a esta convocatoria, puede llegar a ser abrumador y puede llegar a ser desmotivante en un inicio. Y para eso estamos aquí nosotros, justamente para decirles, a ver, tranquilo, que no cunde el pánico, yo te explico qué, cómo, cuándo y por qué. Y te lo ¿Y explico con de esta quién? Que forma. es lo ¿Y más con quién? importante. Lo más simple y sencillo, ¿no? Claro, La no, bueno, forma sí. más, la forma más sencilla que tú puedas entender cómo hacerlo. Y te darás cuenta que una vez que lo entiendes, una vez que comprendes qué es lo que tienes que presentar y cómo lo tienes que presentar, ya en tu mente quedará registrado como un manual qué es lo que tienes que hacer para replicarlo en el futuro y el tiempo que le invertiste en un principio ya va a reducirse más de la mitad de lo que le vuelvas a invertir cuando vuelvas a querer aplicar a la convocatoria. Entonces, lo importante aquí es que tenemos artistas de estas 5 disciplinas, escritores, bailarines, coreógrafos, compositores, actores. Tenemos 200 millones de pesos anuales para invertirlos en nuestros proyectos, en nuestros estados, en nuestras comunidades, en nuestras compañías y no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque no conocemos que existe este estímulo fiscal, porque no sabemos cómo aplicar, porque nos desmotiva y porque cometemos errores en la aplicación. Así que por eso fundamos En Su Tinta Producciones. Ahora, es importante que ustedes sepan, el principio del estímulo fiscal es que un contribuyente aportante del ISR, una empresa, a grandes rasgos, una empresa que paga ISR, que tiene utilidades y que paga ISR, tiene la oportunidad de invertir en tu proyecto artístico hasta el 10% de su ISR. Entonces, tenemos que el estímulo funciona gracias a 3 universos o 3 elementos. Primero está el artista o el productor. En segundo, necesitamos una empresa que decida invertir el 10% de su ISR a tu proyecto artístico. Y 3, necesitamos un proyecto, ¿sí? Estos son los 3 elementos que necesitamos: productor o artista, proyecto y esta empresa aportante. Una vez que tienes estos 3, entonces se arma la carpeta, ingresas la carpeta al sistema en línea y el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda van a evaluar los proyectos. Y como es dinero del erario público, es un ISR que no va a entrar a la federación, sino que se va a destinar a un proyecto artístico. Hay una convocatoria y se evalúan los proyectos. Se busca que los proyectos que van a ser beneficiados sean proyectos de la más alta calidad artística, con un equipo de trabajo del más alto nivel. Y no quiere decir que tengan que ser consolidados. Pueden ser artistas nobles, pueden ser artistas recientes, pueden ser jóvenes creadores. Simplemente el proyecto tiene que ser un proyecto artístico bien fundamentado, bien consolidado, congruente y que sea realizable. Esto es lo que se evalúa. El INBA va a evaluar artísticamente estos proyectos y entonces Hacienda decide, ok, este proyecto es viable. La empresa, el contribuyente aportante que está buscando invertir su ISR en este proyecto, está al corriente con sus obligaciones fiscales y entonces se da el beneficio. Y tú como artista llevas a cabo tu producto o tu proyecto. Tu producción. Oye, dime una Exacto. cosa, ¿hay algún límite de proyectos o el límite de proyectos se marca de acuerdo a la bolsa, que en este caso son los 200 millones? No hay un número límite de proyectos, sino el monto máximo son 200 millones. Millones. Ajá. Exacto, 200 millones anuales. Se abren, ahorita estamos, este es un buen momento para la entrevista y para poder transmitir esta información, porque el 1 de abril abrió la convocatoria. Así La es. convocatoria estará abierta del 1 de abril al 30 de abril. Esto es un caso excepcional.
La convocatoria siempre se ha abierto el 1 de marzo y ha cerrado el 30 de marzo, pero en este año se abrió el 1 de abril y cierra el 30 de abril. Y los proyectos que lleguen a ingresar son los proyectos que serán evaluados y los que se destinará este beneficio. Si no se llegan a agotar los 200 millones, es posible, y la ley lo contempla, que se abra una segunda vuelta en agosto, septiembre, para buscar que este monto máximo de 200 millones se agote. Si no se agota estos 200 millones o el monto máximo, porque no es que esté en una bolsa, o sea, no es que este dinero esté en un presupuesto asignado y esté guardado para distribuirlo. No, no, no. Este dinero proviene del impuesto sobre la renta de la empresa que decida aportarlo y que sea beneficiada. Entonces, no está en ningún presupuesto de ninguna bolsa, ¿no? Si la empresa levanta la mano y dice, yo quiero invertir mi 10%, pues de ahí saldrá. Si no hay ninguna empresa, entonces no está el dinero, ¿no? Claro. Oye, Pau, pero a ver, una pregunta ahí. Entonces, en este caso, no es, como tú dices, porque a veces tenemos malentendido, que está la bolsa y que están los 200 millones, y entonces, bueno, el aportante dice, yo te pongo una lana y recibo el estímulo, evidentemente, del 10%, pero mucha gente cree, y muchos artistas creen que esos 200 millones son para el arte y que si entonces no, hay una leyenda urbana que entonces ese se regresa, se queda, se van, se lo reparten entre la mesa, ¿no? Entre el INBA, la Hacienda y todo, ¿no? Entonces, hay mucha idea y hay muchas cuestiones. Sobre todo, estas malas informaciones la da mucho la gente que no se queda y que evidentemente no tienen el beneficio, por lo que quieras. Y entonces, o se les hizo complicado, no lo metieron, no tuvieron una asesoría correcta, o les dijeron que no, y entonces dicen, no, ya, odio las convocatorias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú me dices que ese estímulo o que esos 200 millones no están en una bolsa particular, sino es mismo dinero de los inversionistas o de los aportantes. Entonces, si no se alcanza ese monto de los 2 millones, ¿o por qué se topa a 200 millones? Se topa a 200 millones porque es lo que la ley dice y eso fue lo que se estableció en el Congreso de la Unión. Mira, un estímulo fiscal se pueden generar a través de decretos o a través de iniciativas de ley. Los decretos generalmente los puede decretar el Poder Ejecutivo, que es el presidente, sí. O los estímulos fiscales también se pueden generar desde propuestas de iniciativa de ley en el Congreso de la Unión. Exacto, Cámara de Diputados y Senadores, que son los representantes de la sociedad. Así es. Este fue el caso del estímulo fiscal para el cine y el estímulo fiscal para el teatro, ahora artes. Se propone esta iniciativa de ley en la Cámara de Senadores. En esa ocasión fue la senadora María Rojo, que respaldada por la comunidad artística en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, propone esta creación de ley, en la ley del impuesto sobre la renta, y la Cámara de Senadores discute, la aprueba o la rechaza. En esta ocasión fue aprobada, la Cámara de Diputados nuevamente la aprueba y después se va a los congresos de todos los estados para publicar o para crear un artículo, que fue el artículo 190, que está dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. Cuando se hace esta propuesta de ley, se hace un estudio de cuál es el monto que se puede destinar a este estímulo fiscal. Hacienda se debe de encargar de este estudio porque al fin y al cabo esos 200 millones, si se asignara el beneficio, son 200 millones de pesos que Hacienda va a dejar de recibir. Exactamente. Porque la empresa tiene la oportunidad de decidir si le paga el 100% de su ISR a Hacienda o solo le da el 90% y el otro 10% se lo da a este proyecto artístico. Entonces, Hacienda dice, ok, para estimular la producción artística, bajo mis cálculos, yo establezco que puedo dejar de recibir dinero de los impuestos hasta 200 millones anuales. Entonces, por eso
se establece que son 200 millones. Para disminuirlo o para aumentarlo, nuevamente se necesita presentar una iniciativa de modificación a la ley en el Congreso de la Unión. Y eso fue lo que sucedió a finales del año pasado. A finales del año pasado se presenta una iniciativa de modificación a la ley y se discute la posibilidad de que en lugar de 150 se aumente este monto a 200 millones. El año pasado eran 150 millones, se presenta la iniciativa para aumentar el recurso o el monto máximo a 200 millones y se incorpora el beneficio a literatura. Ahora, dime una cosa, esto está perfecto y está padre, pero también lleva aparejado algo. Digo, hace una semana, un par de semanas, tuvimos la noticia de la cancelación de fideicomisos. Este no es un fideicomiso porque no está la bolsa. Así es, esto no tiene nada que ver con un fideicomiso. Este estímulo fiscal y este artículo 190 y este 189 en el caso del cine, no entran dentro de este supuesto y sigue trabajándose a partir de beneficio de estímulo fiscal, ¿no? Así es. Entonces, porque hay muchas dudas también con respecto a que es que lo van a acercar, ya no lo van a tener, entonces, son cosas completamente diferentes. Así es. Ahora, para aquellas personas que no están familiarizadas con este sistema, estaríamos aquí en los dos puntos. Primero, el artista, el proyecto, bueno, los tres, ¿no? Tú ya decías, se requiere el proyecto, se requiere la empresa aportante y se requiere el artista. El artista debe de tener una trayectoria reconocida. Sí, o si es el gestor es un artista joven, sí, tiene que asesorarse y consolidar su equipo de trabajo con artistas de mayor experiencia para que lo acompañen y podamos validar que el proyecto va a iniciarse y va a terminar conforme a lo planeado y lo establecido. Me queda clarísimo. En este caso, el aportante sí necesita hacer una serie de gestiones o de registros ante Hacienda, o qué es lo que necesita hacer el aportante. Mira, la ley es muy clara en ese sentido. La ley dice, podrán ser beneficiados con el estímulo fiscal cualquier contribuyente aportante del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que la realidad es que todos los mexicanos deberíamos ser contribuyentes aportantes del ISR. Bueno, todos deberíamos ser aportantes de la cultura y todos deberíamos aportar un poco para la cultura, que la cultura es la que salva al mundo y salva al país. Lo estamos viendo en este resguardo consciente. Así es, pero en principio para que un Estado funcione necesita tener una recaudación, ¿sí? ¿A qué me refiero con que todos somos contribuyentes aportantes? Todos los que somos mayores de edad, que producimos, que trabajamos, tenemos la obligación de pagar un impuesto sobre nuestros rendimientos. Eso es el impuesto sobre la renta. La renta es el rendimiento, es la utilidad que tú generas por tu trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que invertir, no tenemos que invertir, perdón, nosotros tenemos que aportar un porcentaje de nuestro rendimiento al gobierno, a nuestro Estado, a nuestro país, para que funcione de la mejor manera posible, pero para que funcione. Ese es el impuesto sobre la renta. Todos mis ingresos menos mis egresos y lo que me queda es el rendimiento, es mi utilidad. Yo tengo la obligación como ciudadano de pagarle al Estado un porcentaje de esa utilidad. Ese es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, la empresa o las personas son contribuyentes de ISR siempre y cuando estén dados de alta en Hacienda y paguen este impuesto, ¿sí? La ley lo que dice es que pueden ser beneficiados cualquier contribuyente de ISR y puede invertir hasta el 10% de su ISR. Pero sí que necesitas, simplemente para que tú puedas aplicar este estímulo fiscal y ser contribuyente de ISR como empresa, tienes que estar dado de alta en Hacienda, tienes que estar al corriente con tus obligaciones fiscales. O sea, no puedes deber impuestos, no puedes tener multas,
no puedes estar en adeudo con la Secretaría de Hacienda. Tienes que estar al corriente, tienes que tener unas finanzas y una contabilidad saludable para poder recibir un estímulo fiscal. Evidentemente tienes que estar al corriente con tus obligaciones fiscales. Y hay otro tipo de limitaciones también que ya son mucho más específicas, que tienen que ver con que si es una empresa que recibe estímulos de manufactura, ya recibe un estímulo y no puede recibir este otro estímulo para las artes, pero ya son cosas muy específicas. En general, las empresas, ya sea las personas físicas o las personas morales, que tengan ingresos considerables para que su utilidad, el 10% de su ISR, se pueda invertir en un proyecto, generalmente son empresas de medianas a grandes, que tienen que estar al corriente con sus obligaciones fiscales y que tienen que estar obviamente asentadas en el territorio nacional. Oye, ahora, y esto es algo bien interesante porque si siempre, o una de las pláticas comunes es que si yo supiera dónde va mi dinero y mi pago de impuestos, yo lo haría tal, ¿no? Yo no tendría problema, hay gente que dice, yo no tendría problema en pagar el impuesto si sé que se va a ocupar y se va a ocupar en esto, se va a ocupar en el otro. A nuestros amigos empresarios y a la gente que nos está escuchando que pudiera o que deseara hacer una inversión cultural de esta manera, esta es la única manera en la que vas a tener la certeza de que tus impuestos o de que este pago a través de este beneficio se va directamente a lo que tú estás apoyando. Y eso es una certeza. Es la única manera. O sea, cualquiera de estos dos artículos y sobre todo el estímulo fiscal hacia las artes, esto es lo que te marca. Y decir, oye, vamos a etiquetarlo hacia esta parte. Dime una cosa, ¿qué función ocuparía en este caso? Tú sabes, nosotros como culturalmente responsables somos donatarios también y estamos haciendo exactamente lo mismo, pero bueno, con el 7% de ley que establece nuestra capacidad como donataria nacional e internacional para poder recibir esas aportaciones. Nosotros hacemos prácticamente lo mismo en esta cuestión, asegurándole que ese 7% al aportante es deducible y se ocupa para un proyecto cultural en específico. ¿Qué diferencia encontraríamos en un estímulo fiscal legal a partir de este que pudiera ser el 10? Me queda claro, encontramos 3 puntos porcentuales, que en grandes cantidades es mucho. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de poder decir, oye, como culturalmente responsable, tienes un proyecto que me interesa, te lo dono a ti para realizar el proyecto o lo hago a través del estímulo fiscal? Mira, en origen son figuras jurídicas distintas. Un donativo, que es la figura que tú estás mencionando como una asociación civil o una donataria autorizada, un donativo es un contrato privado entre un donante y un donatario en el que uno decide donar al otro una parte de su patrimonio, ¿sí? Yo, Paulina Soto, SADCB, quiero darle una parte de mi patrimonio, no de mi utilidad, sino de mi patrimonio, quiero hacer un donativo a socialmente cultural. Culturalmente responsable. Culturalmente responsable, ¿sí? Yo quiero hacer un donativo a esta asociación civil y hacemos un contrato privado, ¿sí? Eso es un donativo, un contrato privado en el que una figura le va a donar una parte de su patrimonio a la otra y a cambio voy a recibir un recibo por ese donativo que yo voy a poder deducir una vez que presente mis declaraciones. ¿Correcto? Ok. El estímulo fiscal es una figura jurídica distinta porque el estímulo fiscal, como yo te lo decía, se crea a través de decreto, se establece en una ley y su objetivo es incentivar específicamente una actividad económica en nuestro país. La diferencia es que la empresa debe de participar en una convocatoria para saber si es beneficiada o no. Una vez que el proyecto y la empresa es beneficiado, entonces va a recibir una notificación por parte de Hacienda de que es beneficiado y la empresa va a depositar ese dinero, que fue ese 10% de su ISR, lo va a depositar al proyecto artístico y Hacienda le va a otorgar un crédito fiscal. Ahí está la diferencia. Hacienda, una vez que tú inviertes como empresa ese dinero en el proyecto, te otorga un crédito fiscal por el mismo valor por el que tú invertiste, ¿sí?
Si yo invierto como empresa el 10% de mi ISR, que son 2 millones de pesos, ¿sí? Yo voy a recibir un crédito fiscal por esos 2 millones de pesos. ¿Qué es un crédito fiscal? Un vale por. Hacienda me va a decir, tú ya pagaste el 90% de tus De impuestos, te tus doy un impuestos que vale. tenías que pagar, claro. Exacto, te doy un vale por el 10%, que tú vas a poder aplicar ese 10% en tus siguientes pagos parciales o lo vas a poder aplicar en tu siguiente pago anual. Esa es la diferencia. Uno es un contrato privado y el otro recibes un crédito fiscal después de una convocatoria. Claro, porque en la donación lo tienes que declarar en tu siguiente ejercicio fiscal. O sea, no lo tienes como un crédito. O sea, lo donas y como donativo y como donación, tú lo tienes que declarar y lo tienes que justificar. Lo podrás hacer contablemente, pero eso va a ser un ejercicio de tu contador para que lo pueda establecer a lo largo del año, pero lo vas a declarar al siguiente año. O sea, un porcentaje o una cantidad, la que fuera, se donó a este punto, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. O sea, las asociaciones civiles no podemos entregar créditos fiscales. Así es, no. Los únicos que pueden entregar créditos fiscales es la Secretaría de Hacienda. Eso es la única figura que puede entregarte un crédito fiscal es la Secretaría de Hacienda, porque estás dejando de pagarle a la Secretaría de Hacienda tus impuestos y a cambio los estás invirtiendo a la producción artística, pero te están dando un vale o un crédito fiscal por el mismo monto. Son figuras jurídicas distintas, funcionan de forma distinta y aquí tienen la oportunidad de evidentemente destinar, transparentar, darle seguimiento a sus impuestos hasta por el 10% del ISR. Claro, por supuesto. Y esto es maravilloso porque dentro de y nosotros hace poquito que nos volvimos a encontrar después de un ratito que no nos habíamos visto y me dio muchísimo gusto. Saber que estábamos, pues, de alguna manera trabajando en pro de la cultura y trabajando en pro de México, haciendo todo esto. Me encanta que en su tinta Producciones y Culturalmente Responsable estamos trabajando en hacer una alianza precisamente para esto, para lograr la mejor asesoría que puedan tener los artistas que se acerquen a Culturalmente Responsable, que se acerquen a En su tinta Producciones, para que puedan lograr el acercarse directamente a esos estímulos y o acercarte a la iniciativa privada a través de las donaciones que pueden recibir, que podemos recibir, para volvernos esos productores o coproductores junto con En su tinta Producciones para salir y hacer posible tu proyecto cultural y artístico. Así es, nosotros buscamos tanto asesorar a los artistas como asesorar a las empresas que estén interesados en este nuevo modelo, en esta posibilidad de responsabilizarse con la sociedad, de responsabilizarse con la cultura, de responsabilizarse con la producción artística de nuestro país, así como uno de tus objetivos como asociación civil, que es entretejer nuevamente a nuestra sociedad a través del arte. Entonces, nosotros tanto asesoramos a los artistas como a las empresas. A las empresas las asesoramos explicándoles qué es el estímulo fiscal y cómo funciona. Les asesoramos también en la posibilidad de poder acercarles los proyectos artísticos de mejor calidad o que vayan acorde a sus valores. Nosotros les acercamos estos proyectos para que ellos se sientan confiados, se sientan protegidos, se sientan certeros de que la decisión que van a tomar de invertir hasta el 10% de su ISR en un proyecto artístico sea con seguridad, con transparencia jurídica, buscando la mayor calidad y sobre todo buscando obtener un paquete de compensaciones y de beneficios. Esto es importante que sepan las empresas. Esto es a costo cero. Esta inversión a la producción artística nacional, a ustedes, empresarios, no les va a costar ni un solo peso, porque lo único que están haciendo es, en lugar de darle el 10% de su ISR a Hacienda, se lo van a dar a un proyecto artístico. Ahora, nosotros nos encargamos de eso, de mostrarles que efectivamente esto a ustedes les pueden generar una serie de beneficios tangibles, monetarios, reales, Mediáticos. como empresas,
pueden recibir una serie de beneficios y de compensaciones con el simple hecho de levantar la mano y decir, yo, Hacienda, prefiero darle el 10% de mi ISR a este proyecto artístico a depositarlo a la bolsa de la recaudación federal. Y claro, y es lo que decíamos, es la única manera, perdón, en la que la empresa o el empresario o el aportante, aquella persona que paga impuestos, sabe realmente dónde estás aplicando este recurso y este ingreso. Por si en algún momento tú, amigo empresario, tenías alguna duda con respecto a hacia dónde se va el dinero, ¿no? Entonces, o si quisieras que eso dijera, oye, quiero que estos 2 millones de pesos que voy a aportar o que voy a pagar de impuestos se vayan a la luz de mi colonia, bueno, pues no se va a poder, no sabes hacia dónde se va a ir esa luz de tu colonia, esa luz hacia la luz de tu colonia, o si se va. Y aquí sí, o sea, aquí tienes la certeza, efectivamente, de que lo que estás aportando, de lo que estás invirtiendo en un proyecto cultural, se realiza y sabes exactamente hacia dónde va. Así es, así es. Sobre todo la invitación es a los empresarios o a la comunidad artística del interior de la República. Las empresas que tienen o que buscan tener una presencia o un impacto social en sus comunidades. Esta es la forma en la que esto se puede hacer tangible a costo cero. ¿Sí? Esta es la forma en la que tu empresario, tu empresa, puedes beneficiar a tu comunidad directamente a costo cero, promoviendo la producción artística y cultural en tu comunidad. Ustedes son y conocen cuáles son las necesidades fundamentales e indispensables en cada una de sus comunidades. Las necesidades que pueda haber en La Laguna, en Torreón, no son las mismas que en Quintana Roo. Justo en este momento nosotros nos encontramos asesorando a compañías, artistas desde Torreón hasta Quintana Roo, con proyectos completamente distintos y con proyectos que buscan beneficiar directamente a la generación de arte y de cultura en sus localidades, en sus comunidades, buscando descentralizar la producción artística de la Ciudad de México en nuestro país y buscando que este beneficio llegue a todos los estados. ¿De qué forma puede llegar a los estados? Necesitamos que los empresarios conozcan, que necesitamos que la iniciativa privada conozca este beneficio, que se acerquen a nosotros o que se acerquen a la Secretaría de Cultura de sus estados para empezar a familiarizarse y para empezar a conocer este beneficio, que pueden acceder a él para beneficiar a sus comunidades. El tiempo es horrible y más cuando estás platicando tan a gusto. Se nos está terminando el tiempo, mi querida Pau. Ya llevamos prácticamente los 45 minutos platicando y es como de, ¿cómo es posible si apenas estamos entrando en calor? ¿No? Sí, es un gusto, pero bueno, ahora con tanta inmediatez, dar la información más certera, más concisa y directa puede ser de más valor para ellas. Claro, Tú y no, yo por supuesto. podríamos estar horas platicando sobre esto seguramente. Ya sé, deja que pase entonces este encierro Para consciente. Nos tenemos abrazarnos. que ir a, sí, claro, por favor. Nos tenemos que volver a ir a cenar y abrazarnos y besarnos muchísimo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Esval. Y por favor, danos tus redes sociales, danos dónde te pueden encontrar, que busquen la información de En Su Tinta Producciones para que puedan asesorarse. Mira, claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como En Su Tinta Producciones, tenemos nuestra página web, nos pueden visitar, tenemos un link de contacto ahí, es www.ensutintaproducciones.com, nuestra página web, en Facebook, LinkedIn e Instagram también nos pueden buscar como En Su Tinta Producciones. Nos pueden enviar también a un correo que es ensutintaproducciones@gmail.com o directamente desde nuestra página web hay un link de contacto y ahí pueden contactarnos también directamente. Damos asesorías, como ya lo vieron, a todo el país, a todos los estados, a cualquier lugar en donde exista un artista o una empresa que decida buscar ser beneficiado con este estímulo fiscal, nosotros vamos a llegar ahí. Muchas gracias, por favor. Gracias, Esval, por darnos este espacio, por ser un aliado, a todo el equipo de Culturalmente Responsable, y pues estaremos a la vista y al habla. Un abrazo virtual. Por supuesto que sí, y vamos a estar pasando a lo largo del programa
aquí abajo donde están los contactos, las comunicaciones. Y como aliados de Culturalmente Responsable vamos a estar sacando notas o informaciones también en las páginas y en todas las redes sociales de Culturalmente Responsable, por lo cual te invito que si tienes algún nuevo curso, si tienes alguna nueva asesoría, si tienes alguna información, si quieres sacar un banner, mi querida Pau, la página de Culturalmente Responsable y sus redes sociales están abiertas para nuestros aliados. Muchas gracias, Osvaldo. Mis queridos amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que hacen posible Culturalmente Responsable TV a través de Expert TV, el canal de los expertos. Gracias a Miguel Weitz y gracias a Rubén Colombo. Gracias a Lina, gracias a Samantha, en los controles a Oscar y Alejandro. Gracias a nuestro fiel coordinador de toda la vida, mi querido Pablo Díaz, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ti, que haces posible que estos programas con contenido sean cada vez eso, de mejor contenido y programas inteligentes, conscientes, viables, porque nosotros no podríamos estar aquí si tú no prestas atención, oído y corazón. Y como artistas, lo que tenemos que hacer es eso, exponer, difundir, abrazar. La cultura no se calla, se difunde. Y esa es nuestra labor en todos los sentidos. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Gracias, Pau. Te mando un beso, te quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Por lo pronto, el próximo lunes y a través de las redes sociales con todas las convocatorias que estamos sacando. No te pierdas. Chao. Quédense en casa, cuídense. Bye, bye. Quédate en tu casa. Nosotros seguimos trabajando desde casa. Así es. Bye, bye.